Dios les bendiga a toda mi amada familia del estado de Guerrero. Mi nombre es Ernesto Ramírez y tengo la bendición de poder compartir con usted el día de hoy un tema bastante interesante: el chip biométrico de identificación. Y bueno, yo quiero que tenga la oportunidad de que pueda compartirlo. La intención de esto, la intención de desarrollar estos eh, conferencias, estas ponencias, es informar. Y yo pienso mucho de informar a las nuevas generaciones, de informar a los jóvenes que van a venir, a los niños que van a venir. Yo hace unos días leía un comentario de un joven que decía: sería muy egoísta en este tiempo traer hijos, sería muy egoísta en este tiempo traer a las nuevas generaciones, ¿no? Cuando se está viviendo situaciones tan críticas y tan complicadas a nivel mundial, ¿no? Entonces, sí creo que esto nos va a servir mucho. A mí en lo particular, como periodista con más de 25 años trabajando para la iglesia cristiana, pastor, hoy me dedico a viajar por todo el país compartiendo. He escrito más de 25, muchísimo más de libros, muchos muy dirigidos a la familia. Y bueno, yo tengo una carga especial por los jóvenes. Así que mucho de lo que voy a hablar hoy tiene el propósito de informarle a las nuevas generaciones que de repente dicen: pastor, pero ¿qué onda con esto? Si es cierto, será o no será, vendrá o no vendrá, sucederá o no sucederá. Entonces esta tarde yo quiero que disponga su mente, disponga su corazón, no solamente para lo que yo estoy compartiendo o lo que voy a compartir, sino para todo lo que se va a compartir. Tengo la bendición de conocer a algunos de los que han estado: el pastor Benjamín, que precedió, y por ejemplo al doctor Jorge García Jaín, que es un hombre también que respeto mucho, muy eh, concentrado en esto. Ahora, el tema, cuando me lo dieron, me lo asignaron, dije: Dios mío, ¿y por dónde, no? Entonces tuve que desarrollar este trabajo periodístico. Usted va a ver la información que yo le voy a compartir esta tarde tiene que ver, sí, con lo que siento en el corazón, con el desarrollo de la visión, interpretando las escrituras, un poco de escatología, y también de lo que he investigado, las posturas. Ahora, son temas demasiado delicados, son de temas demasiado especiales, ¿no? ¿Por qué? Porque hay 16 escuelas, hay 16 frentes escatológicas en el mundo. Estas 16 escuelas o estas 16 posturas, cada una tiene su visión acerca de interpretar las escrituras, ¿no? Tiene la manera de darle su toque cada uno de ellos. Ellos a veces no se han logrado ni siquiera poner de acuerdo. Son grandes teólogos, son grandes hombres y mujeres de Dios que han estudiado los originales, han estudiado mucha de la información que hoy tenemos. Ellos la han analizado, la han revisado, han investigado muchísimo. Entonces estoy convencido de que encontrar una definición exacta va a ser complicado, pero sí quiero que pongan mucha atención, porque en Mateo 24 el Señor Jesús nos llama a estar alertas, estar ahora sí, con las antenas levantadas y viendo las señales de lo que está sucediendo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no nos revela cómo hacía grandes rasgos, cuándo va a venir, cómo va a ser todo esto? Simplemente porque quiere también que su pueblo esté alerta, como las vírgenes prudentes, con ese aceite listo, preparado, ¿sí? Velando, listo, conectado en lo que Dios quiere para su iglesia, y sobre todo en los últimos tiempos. Entonces, si el Señor nos dijera: hey, esto va a suceder el 2038, pues todos empezaríamos a tomar distintas posturas, y entonces haríamos trampa, porque no seríamos auténticos y no seríamos genuinos. Dice la Biblia que como ladrón en la noche
Sin embargo, nos manda una serie de señales. El libro del Apocalipsis, el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, nos van dando señales, nos van dando ciertos parámetros para ir entendiendo lo que va a ser los últimos tiempos, para poder entender la cronología de los hechos, de los sucesos que van a ser. Ahora, la Biblia dice que los guerreros de David eran entendidos de los tiempos. Entonces, usted y yo tenemos que ser, en esa conexión con Dios, entendidos de los tiempos, comprender los tiempos, asimilar los tiempos, absorber los tiempos, poder interpretar los tiempos. Aquí lo más contundente no es lo que yo diga, sino lo que usted con Dios pueda masticar, digerir y asimilar, ¿sí? Entonces, yo quiero compartirle este tema que conforme lo fui viendo se me hizo fascinante, tan fascinante que tengo hasta ganas de escribir un libro. Y no nada más de esto, sino de todas estas señales. Y ¿sabe por qué tengo ganas de escribir un libro? Porque ahora sí que quisiera hacer un libro que le explique a los jóvenes, sobre todo, a las nuevas generaciones, lo que va a suceder y cómo está sucediendo sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque todo lo que está pasando es la sombra de lo que precede. Esto es la sombra de lo que va a venir. Esto es la sombra de lo que está pasando. ¿Sí? Y hablar del chip biométrico de identificación, bueno, es una realidad porque desde 1950 apareció el dichoso código de barras. Fue patentado en Estados Unidos el código de barras. Y en 1974, si no me equivoco y me falla la memoria, se utilizó por primera vez para pagar unos chicles. La primera vez que se utilizó un código de barras, que es un código de identificación simplificado, las barritas, esas que contienen información única, fue patentado en 1950 y fue utilizado por primera vez en el 74 y se hizo pagando una caja de chicles. Y a partir de ahí ha ido en ascenso, ¿no? El dichoso COI, el código de información que contiene muchos datos. Ahora, esto es bien interesante porque de aquí se han derivado muchísimas cosas que ha gestado que la gente se preocupe. ¿Será, pastor, que ese chip, la marca de la bestia, me la pondré o no me la pondré? ¿Qué contiene? Etcétera, etcétera. Sin embargo, hay datos bien interesantes. Por ejemplo, el presidente Barack Obama, más o menos en 2012, creo, si no me equivoco, 2012-2013, dictó una ley donde se iba a insertar un chip que contuviera toda la información, sobre todo para los enfermos, que estaban obligados dentro del dichoso programa de Medicare, no sé si usted llegó a escuchar de este programa, que era un sistema de salud de beneficio para las personas, ¿no? Entonces, las personas que padecieran ciertas enfermedades, que pusieran en riesgo y que caminaran y de repente pudieran caer y no sabían, no identificaban a los familiares, etcétera, etcétera, entonces les sugería poner un chip que contuviera su información, que contuviera datos específicos, su tipo de sangre, su referencia incluso hasta bancaria, su código de seguro social, toda esta información la tuvieran en un chip que se injerta aquí o se injerta en esta parte de aquí. Lo muestro en esta parte de aquí y aquí. Un chip de un grano de arroz. Y cuando esto sucedió, pues la iglesia gritó, ¿no? Y dijo, estás poniendo la marca del diablo y etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, esto simplemente es, vuelvo a repetir, una sombra de lo que ha de venir. Esto es simplemente un paso de lo que va a suceder. Y el chip biométrico de identificación juega un papel fundamental. Porque al final el hombre y el que gobierna siempre ha querido tener el control de la situación. Siempre ha querido saber de qué forma controlar dónde están, dónde van, qué comen, qué consumen. Incluso hoy, sin usted darse cuenta, hoy estamos siendo controlados en muchos de nuestros sentidos, incluso por un celular, ¿sí? Que contiene toda nuestra información.
Pero esto no es nuevo. Este chip de identificación o esta identificación biométrica ha estado vigente desde hace muchísimo tiempo y ha pasado desapercibido y de repente la iglesia en situaciones como esta que está viviendo ahorita, esta pandemia a nivel mundial que está sucediendo, pues nos hace pensar, estamos en los últimos tiempos, esto ya se va a acabar el mundo, entonces le empezamos a poner atención a las cosas. Sin embargo, le vuelvo a reiterar, la Biblia nos dice que tenemos que estar como las vírgenes prudentes, siempre listas con nuestra lámpara llena de aceite y despiertas, ser entendidos de los tiempos, comprender las señales, no para ser fanáticos. Porque, por ejemplo, ahorita hay una gran polémica con los dichosos avatars, ¿no? Que es una invocación al Dios de la resurrección, de hindú, que no te pongas tu avatar. Yo tengo mi avatar, yo se lo voy a decir. Yo puse mi avatar, ¿por qué? Porque al final de cuentas, o a veces lo que el diablo hace es distraernos de los asuntos realmente importantes y prioritarios. Y por ejemplo, el avatar es una forma de identificación digital que hoy se está utilizando, han utilizado desde mucho tiempo, incluso se pusieron de moda los Xbox. ¿Con qué intenciones? Ahí sí cada quien le va a dar la intención, porque un chamaco de 13 años, nerd, se podía poner un avatar en el juego de Xbox de un monstruo gigante y ahí poder ser todo lo que él no puede ser en la vida real. Es vivir una vida sustituta. Claro que trae una intención en la definición. Pero no es porque Mark Zuckerberg nos pone allí en Facebook un personaje para que quedemos atrapados espiritualmente vinculados y ya no podamos escapar de eso. El diablo tiene otras estrategias y ahorita si me da tiempo le voy a poder compartir algunas de ellas. Sin embargo, todo esto es la sombra de lo que ha de venir. ¿Sí? Porque va a pasar. A lo mejor va a llegar un momento en que la gente no va a salir a la calle, en que la gente, todo se va a mover por la red y vas a tener que tener un avatar. ¿Ha pensado en eso? Incluso hay una película muy famosa por ahí que se llama Real Player One, que hizo Steven Spielberg, hablando un poquito acerca de estas situaciones, de lo que puede suceder en el futuro, del dinero que se va a mover, que mucho de los bitcoins, que hoy se conoce la moneda virtual. Bueno, eso es un hecho que ha de preceder lo que viene. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, con esta pandemia nos dimos cuenta, en México salió en las noticias, entró forzadamente a la compra digital, porque en México no usábamos Uber Eats, no pedíamos comida así a domicilio. Todavía éramos de los clásicos, de los románticos, no, pues vamos por los tacos, ¿no? Y ahora por el mío, pues que nos traigan los tacos. ¿Sí? Pero todo esto es lo que ha de suceder. Todo esto es parte de una estrategia de lo que ha de venir. Y Dios lo está permitiendo que suceda, porque también quiero que comprenda que nada de esto sucede si no está dentro del plan perfecto de Dios. Entonces vamos caminando. El chip biométrico de identificación no es nada más que una cuestión de seguridad. ¿Sí? Porque la gente olvida las contraseñas o puede haber usurpación de personas. Entonces se empezó a utilizar las huellas dactilares, el iris y la retina del ojo, la información que hay en tus venas se pone en una identificador, y el identificador a través de rayos infrarrojos detecta la oxigenación de tus venas, y cada cuerpo pues tiene un diseño de venas propio, etcétera, etcétera, etcétera. El afán del hombre de mantener control y seguridad quizás lo va a llevar a desarrollar una tecnología que después el diablo vaya a utilizar efectivamente para controlar todo esto. Pero quiero que vayamos paso a paso y entendiendo esto. El chip nace, o este código de información nace como una necesidad. ¿Sí? Nace como una necesidad para controlar seguridad, para controlar identificación, para que no haya usurpación de personas y para que haya autenticidad de identidad. ¿Sí? De hecho, todos estamos dentro de este juego. Si tú tienes un celular con huella digital, que entras con acceso digital, bueno, pues ya estás de ahí siendo partícipe de esta información biométrica.
Los bancos hoy te están exigiendo prácticamente que a través del iris del ojo o de tu cara puedas tomarte una foto y así puedas ya ni siquiera poner tu dedo ni poner una contraseña, sino que ya con tu cara se identifican tus rasgos y son únicos y ya puedes acceder a tus cuentas. Todo esto es con el objetivo de mantener un control y seguridad. Incluso hay empresas ya en el mundo con tanta tecnología que te identifican tu forma de andar, la forma en que agarras tu celular, la forma en que te mueves, la forma en que hablas, el sonido de tu voz. Todo eso tiene que ver con la identificación biométrica. Pero la pregunta aquí, ¿esto hacia dónde nos lleva? Y obviamente nos lleva hacia un control. Obviamente quiere el mundo controlar. Ahora, estamos más preocupados en el nuevo orden mundial. A veces yo veo preocupados más a los cristianos en el nuevo orden mundial, en lo que va a suceder, que en lo realmente importante, que es predicar el evangelio, que es compartir las buenas nuevas, es desarrollar discipulado, es trabajar en casa con los hijos, es sanar nuestro matrimonio, es restaurar nuestra relación con Dios. Porque mire, yo quiero que entienda esto. Toda esta lucha entre Dios y Satanás tiene una razón fundamental y de ahí deriva todo. El diablo desde un principio ha tenido la necesidad imperiosa, cuando su corazón se corrompió, de ser adorado. Si lo vemos en Isaías 14:14, ahí el profeta nos dice que su gran anhelo, el gran deseo de Satanás, es ser reconocido y adorado. Es esa hambre que alimenta su ser. Incluso cuando lleva ahí a Jesús en el desierto y lo va tentando, se acuerda, la última tentación tiene que ver con su adoración, esa necesidad, esa envidia que tiene de ver que Dios es adorado por su pueblo, de que Dios es venerado por su pueblo. Él siente esa rabia y impotencia, y todo esto está orquestado. Si usted va viendo el libro de Apocalipsis, se da cuenta, va a enterarse usted, o va a comprender, que el diablo lo que quiere es adoración, que nos rindamos ante Él, que lo reconozcamos a Él, que lo veneremos a Él, así como lo hacemos con Dios. ¿Sí? Entonces es bien importante ir entendiendo las bases y los fundamentos para poder sacar conclusiones, porque de repente pienso que empezamos a sacar conclusiones precipitadas. No te pongas un chip biométrico. ¿Por qué? Porque ya estás adorando al diablo, te estás poniendo la marca de la bestia. Y no, todo, quiero que entienda, es parte de un proceso de hechos y de sucesos que nos llevarán al fin, al propósito principal. Ahora, mucha gente en desconocimiento no se da cuenta que la dichosa marca de la bestia no va a ser impuesta hasta después del rapto. Entonces, por eso es importante que nosotros, los hijos de Dios, estemos bien conectados con Dios, para que cuando suceda esto, ¿sí?, nosotros simplemente nos vayamos. Ahora, quedará aquí un remanente, ¿se acuerda? Quedará un remanente, ¿y qué cree? Ese remanente también será marcado. Los 144,000 que la Biblia nos habla en Apocalipsis 7, que tendrán un sello en la frente. Y ese sello tiene que ver con la adoración a Dios. Y entonces el diablo no se puede quedar atrás, porque el diablo es un imitador. El diablo siempre ha buscado imitar, tanto así que trata de imitar la Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su trabajo y en su gobierno. Ahora lo hace él a través del falso profeta, del anticristo y del diablo. Él también siempre, o sea, el diablo nunca ha podido ser auténtico en lo que hace. El diablo simplemente ha sido una copia, no puede crear.
tiene mucho poder y tiene mucho gobierno y tiene mucha autoridad para hacer muchas cosas, pero no tiene la esencia creadora de Dios, porque la esencia creadora de Dios es el Espíritu Santo y es el Verbo. Entonces el diablo nunca ha podido crear nada, esa es la rabia. Siempre trata de imitar, siempre trata de imponer. Entonces la marca de la bestia tiene mucho que ver con la imposición a la adoración que va a suceder en la gran tribulación después del rapto. Ahora, incluso el diablo hoy ha estado provocando una serie de circunstancias para que la humanidad se confunda, por ejemplo, con los ovnis. Estas señales, esos avistamientos, eso que se ve, que no se ve, que sale, que no sale, que se esconde, que no se esconde, que de repente sale un aliens por ahí, que una imagen por allá. Por ejemplo, hace unos días vi una imagen impresionante grabada en Monterrey, donde claramente se ven 3 naves moviéndose en la luna. Es impresionante, impresionante. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué también el diablo está jugando este papel? Porque cuando venga el gran arrebatamiento, cuando suceda el rapto, entonces el diablo va a decir, hey, se los llevaron los ovnis. Se los llevaron. No pasa nada. Ustedes van a estar aquí y yo voy a cuidarlos y yo los voy a proteger. Quiero que vaya entendiendo. Para poder entender todo esto necesita uno estudiar la parte del libro de Apocalipsis, que es una revelación que Dios le da al apóstol Juan en sus últimos años de vida, para simplemente nosotros pudiéramos entender las señales de lo que ha de venir, pero también para comprender lo que va a suceder en nosotros. ¿Sí? Es la gran victoria de Dios y de su pueblo. Eso es lo más emocionante de todo esto. Entonces, sí, es cierto, el chip de identificación biométrica es una realidad, pero el hecho de que usted se ponga ahorita un frijolito no quiere decir que ya se está poniendo usted una marca, o la marca de la bestia. Pero sin embargo, ese frijolito que hoy se injerten con información quizás pueda ser usado en el futuro como una señal de identificación obligatoria. ¿Sí? Pero acuérdese que todo esto va a irse gestando. Todo esto se va moviendo cuando la bestia sale del fondo del mar. Incluso eso también es una señal, porque de repente volteamos y vemos que nos empieza a informar la NASA que el núcleo de la Tierra tiene un sobrecalentamiento impresionante. Algo se está moviendo adentro del núcleo. Y si nosotros entendemos un poco, pues sabemos que el diablo está en esa parte que se ha identificado como el infierno. Y entonces será liberada la serpiente antigua y entonces vendrá y estará matando, robando, asesinando la fe de muchos. Ahora, ¿en qué momento estamos de la vida de este reloj profético? No lo sé, así a ciencia cierta decirle, estamos previo a la gran tribulación, 3 años, 4 años. Hay algunos escatólogos que dicen que estamos en el cumplimiento de las 70 semanas del florecer de Israel, y eso tiene que ver. No podemos interpretar, es muy delicado asignarle un tiempo perfecto, pero lo que sí podemos ser es ser entendidos de los tiempos. Y definitivamente hoy está sucediendo cosas, pero como lo dijo el Señor Jesús en Mateo 24, es el principio de los dolores, es lo que precede al final, es la sombra de lo que ha de venir. Pero ojo, ustedes no pierdan el enfoque de lo que es realmente importante. ¿Sí? Y lo importante de nosotros es activar nuestra intimidad con Dios, activar nuestra adoración con Dios. Ahora, esto de las marcas y de las identificaciones y todo esto ha estado desde un principio, porque es una forma de identificación, quiero que lo entienda. Dios marca a Caín, le pone una marca en su cuerpo para que no sea asesinado. Incluso Dios marca a su pueblo y hace una obligación, una marca como es la circuncisión. ¿Sí me explico? Es una marca. Era lo que diferenciaba al pueblo de Israel de los demás. También les dio el Shabbat. Una marca
especial. Ya nosotros nos dio al Espíritu Santo, que somos sellados por Él. Eso es impresionante. Entonces el diablo lo único que está haciendo es imitar otra vez una muy mala copia de lo que ha de venir y de lo que ha de suceder y de lo que está pasando. Entonces, entendemos que el chip biométrico de identificación, ¿sí?, sirve exclusivamente para eso, para mantener nuestra información, para guardar nuestra información, para controlar la seguridad y seguramente el orden globalizado de control que se levante, ese gobierno que venga y trate de tenernos a todos por ahí, seguramente va a ser uso de esa tecnología. Pero no porque un carro hoy lo usemos va a ser el vehículo y va a ser el vehículo donde se mueva Satanás, ya no lo vamos a poder usar. Sí quiero que entienda eso. Usted y yo estamos identificados desde hace mucho tiempo. Tenemos una CURP, tenemos una homoclave y tenemos un registro único. Este registro único nos controla aquí en México. Si usted pasa una identificación, usted no puede ir a comprar un cheque si no trae una identificación. Y no por eso está siendo marcado por la bestia. Sin embargo, esa tecnología definitivamente se utilizará en los últimos tiempos para controlar. Ahora, regreso. La marca, después del arrebatamiento y donde inicia este proceso de la tribulación, dice la Biblia que 144,000 serán marcados por Dios. Se les pondrá un sello en la frente y Dios está detrás de eso, y todo tiene que ver con la adoración. Estos están apartados para mí, estos no se van a contaminar, estos son de los míos. Entonces el diablo va a tratar de hacer lo mismo. Entonces debe de ir entendiendo que todo esto va a suceder en un marco donde un líder se levantará previamente preparado el camino por el falso profeta. El falso profeta es un personaje que va a unificar la fe. ¿Sí? Si lo entendemos y vemos, y ya empezamos a ver los primeros grandes esbozos y los primeros grandes esfuerzos de lo que va a pasar, esta visión ecuménica, esta unificación de un solo sentido. Al rato se van a hacer convocaciones donde brujos orarán, donde orarán todas las religiones, y se buscará que todos estén, aunque tengan distintos dioses, tratando de estar en un mismo sentir. Hemos visto, por ejemplo, que el líder de la Iglesia Católica, aunque es muy carismático y todo esto, ya ha empezado a hacer este acercamiento cada vez más real con ciertos pactos y ciertas relaciones, pero solamente es la sombra de lo que viene. Este falso profeta, dice la Biblia, será herido. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando balacearon a Juan Pablo II y se recuperó y todo el mundo decía, ¡eh! Es el anticristo? ¿Sí? Entonces hay que ir entendiendo las señales. Este hombre no solamente va a ser herido, sino va a morir. Y se va a levantar. Y entonces todo el mundo va a decir, ¿qué es esto? Tiene el poder. Y todo esto va a preceder para preparar el camino del anticristo. ¿Sí? Que es simplemente el reflejo de lo que es todo lo contrario de Jesús. De hecho, el espíritu del anticristo ha gobernado y está gobernando desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Vemos que el espíritu del anticristo ha ido poniendo las condiciones de corrupción, de alejamiento del corazón de Dios sobre la humanidad.
anticristo, el espíritu del anticristo es la esencia satánica que se revela en contra de todo lo que Cristo estableció en la tierra: el amor al prójimo, el amor a la vida, el amor y el honor, el respeto, el cuidado. Y hoy, a través de las ideologías que se mueven, estamos matando a inocentes. Por ejemplo, todo el mundo está muy alarmado por las muertes que ha generado el COVID. Sin embargo, a la fecha, según la misma OMC y publicado en The Guardian, en el periódico The Guardian, nos deja ver que han muerto más de 14 millones de no nacidos de enero a la fecha. 14 millones de niños, más 200,000 mujeres que han muerto en abortos inducidos. O sea, nada más vayamos entendiendo cómo, y eso no nos genera miedo, eso no nos genera un pánico, pero nos da miedo un virus. Y la Biblia nos lo dice: aquel que busque cuidar su vida la perderá. Por eso la iglesia hoy tiene una posición muy tremenda. Yo he luchado mucho con eso, e incluso se me ha criticado porque yo he dicho: sí, es cierto que la iglesia debe de obedecer a las autoridades, pero no se sujeta, no es gobernada por ninguna autoridad. Ya vimos lo que sucedió en Aguascalientes, donde la autoridad se mete al culto y rompe el culto, y eso no puede suceder. ¿Sí? Porque nuestra autoridad es Dios, y Dios pone a las autoridades, y las autoridades no pueden levantarse en contra de Dios. Pero todo esto son los ejercicios, es el entrenamiento, tanto que Dios nos está dando a nosotros como su iglesia, como el diablo le está dando a los que van a controlar el día de mañana. Por eso nosotros tenemos que ser entendidos de los tiempos. ¿Sí? El falso profeta es una imitación de Juan el Bautista, preparando el camino, hablando de lo que va a venir, dando señales y milagros, y después aparecerá este personaje carismático, atractivo. Pero ¿sabe qué? No es un Bill Gates, no se confunda. El anticristo es un donadie, porque acuérdense que es la imitación de lo que es Jesucristo. Entonces, Jesucristo era un carpintero, hijo de un carpintero, ¿sí? Donde se ponía en duda su nacimiento virginal. Hasta el día de hoy el diablo ha tratado de decir que María fue violada, que María fue esto, aquello y más aquello. Entonces sí entiende que el anticristo será un personaje que de la nada, del pueblo quizás más intrascendente, se levantará con un gran carisma. Será tan atractivo, será tan maravilloso, será tan espectacular, porque es el reflejo de Luzbel. Es la esencia carismática del diablo. ¿Sí? Entonces, sí es bien importante y bien interesante poder entender esta parte. El anticristo no es un hombre poderoso así de muchos años. Es un hombre que vamos a ir viendo su ascenso y vamos a ir viendo su posicionamiento. Es un hombre que vamos a conocer quizás desde niño, y vamos a ir conociendo su historia, cómo va a ir logrando y escalonando, y cómo la gente va a caer rendida ante esa presencia tan carismática, y va a tener tanto poder, ¿sí? Va a tener tanto poder que va a influir en un tratado de paz, no en el mundo, sino en Israel. Nuestros ojos deben de estar concentrados en lo que está pasando en Israel. Porque el diablo, el odio que trae donde quiere reflejar esa frustración por no ser adorado, es aplastando a Israel. Él anhela que Israel se le postre a él.
Él anhela que los hijos de Dios, el pueblo adquirido por Dios, se postre delante de él. A él no le importa, quiero que entienda esto, a él no le importa que los que le rinden pleitesía se la rindan, ya los tiene cautivos, ya son de él. Pero lo que el diablo quiere es que los escogidos de Dios renieguen de Dios y se postren delante de él. Aquí el conflicto mayor va a ser contra Israel. Incluso ahí en Apocalipsis, dice que cuando se hable de paz en este imperio, en este gobierno, esa paz, irán a firmar un tratado de paz con Israel. Le van a decir, no pasa nada, te amamos, te queremos, te vamos a proteger. Israel caerá en la trampa, quizás seducido, pensando también que es el Mesías. Solamente ellos saben lo que pensará. Pero serán seducidos por esa presencia tan carismática. Y como verán señales y prodigios, se confundirán. Ahora, hay que entender, porque la Biblia nos habla de esta bestia que sale del fondo del agua y dice que tiene cuerpo, ¿se acuerda? De leopardo. Y los teólogos y escatólogos han llegado a la conclusión que el cuerpo de leopardo representa 3 etnias. La amarilla, representando la asiática. La blanca, representando la caucásica. Y la negra, representando la afro. ¿Y qué tiene que ver esto? Que serán los 3 conjuntos en este imperio que se levantará. China, con otros aliados asiáticos, Rusia y Alemania, Egipto y Turquía. Se levantarán, harán ese vínculo de amistad con los otros países que odian a Israel. Se hará un tratado de paz y gobernará la paz 3 años y medio. Pero a los 3 años y medio, entonces este personaje llevará al templo la imagen de la bestia que hablará. Y se le rendirá adoración. Y entonces vendrá el reaccionar del pueblo de Israel ante toda esta circunstancia, ante todo lo que se está viviendo, y vendrá una gran masacre. Y entonces es donde el anticristo dirá, además exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Ahora, el nombre de la bestia, ahí hay un gran debate escatológico, teológico, porque en los originales no se encontró exactamente que fuera el 666, sino el 666 fue una interpretación que los traductores romanos le dieron. Hay un gran debate mundial. Sin embargo, sí está dándonos una señal, es el número del hombre. Y si identificamos el número del hombre, sí es el 6. ¿Por qué? Porque en 6 días el hombre fue hecho, 6 días trabaja, y es el número incompleto. El número completo que representa la deidad de Dios es el 7. Para los que estudian numerología, esto es parte fascinante. Y entonces empiezan a hacer sus estudios, ¿no? Y revisar, investigar. Y te digo que es muy apasionante, porque empezaron a decir, bueno, 6 por 6, 36. Si sumas del 1 al 36, te da 666. Hágalo. Ahora, yo me acuerdo que no faltó quien dijera, ¿se acuerda que jugaban el brinco y corona, cerveza, media vuelta, y el 666, ¿se acuerda? Qué miedo era jugar. Yo no lo jugaba porque decía, estamos invocando al diablo.
Pero sí, aquí no es que el 6 sea el número del diablo, sino que representa la naturaleza humana. El número de la bestia va a ser una señal tan común y rústica como sofisticada y compleja, hecha por el hombre, propuesta por el hombre, esparcida por el hombre. Y no es casualidad, ¿no? Que nos habla de la bestia y Goliat medía 6 codos de altura. Su lanza pesaba 600 ciclos, su lanza. Y su armadura estaba compuesta por 6 piezas. Qué interesante, ¿no? Pero no era la bestia. Sin embargo, en el libro de Daniel, en el sueño de Nabucodonosor, se abre una línea directa entre esa identificación y la identificación de este número 666. Porque cuando Nabucodonosor impone esa estatua de adoración, da ciertas indicaciones y son números de hombre. ¿Sí? 600 codos de altura, 6 codos de ancho y 6 músicos le adoraban. Interesante, muy interesante. Cuando vemos y entendemos que quizás la marca de la bestia, lejos de ser un microchip, nada más, va a ser una imagen que tenga que ver con la adoración y la rendición obligatoria a Satanás. Y me llama mucho la atención una de las formas en que se representa la guerra santa, la yihad, en el pueblo musulmán, en la adoración a su Dios, es con tu mano derecha, tu puño marcado en la frente. Quizás está hablando de la adoración. Quizás la marca de la bestia no necesariamente tiene que ser un sello visible que tengamos aquí o que tengamos acá. Quizás va a ser, por eso tenemos que ser entendidos de los tiempos. Y nos distraemos en un chip. No, el chip va a ser quizás utilizado para poder tener acceso para comprar. ¿Sí? Pero la marca de la bestia nos dice la Biblia que es específicamente una señal. Es una señal. Es una marca. Fíjese que en la traducción del original nos damos cuenta que el griego que se utiliza ahí es señal. Es una señal. Puede ser una señal de adoración. ¿Se acuerda de Hitler? ¿Se acuerda de todas estas cosas? De hecho, Hitler también utilizó sus marcas. La cruz suástica. Todo esto nos lleva a ir entendiendo las señales. Pero yo quiero ir concluyendo. Prácticamente estoy en recta final. Y quiero concluir mis puntos. Bueno, quiero ir concluyendo, ¿no? Quiero que entienda que toda esta marca, toda esta situación que hoy va a llevar el chip biométrico de identificación que tiene que ver sobre todo con conocer nuestra información, tener acceso a nuestra información, podernos controlar, poder saber dónde estás, con quién vas, a dónde vas, con quién hablas, con quién te reúnes. Obviamente todo eso va en camino a eso, pero incluso hoy ese chip podría estar aquí. Me ha llamado mucho la atención que de repente le digo a mi esposa, oye, fíjate que quisiera comprar esto, y de repente entro a la red social y me está anunciando eso. Eso quiere decir que hay una conexión. ¿Se acuerda? Cuando usted da una aplicación, le dice, permite el acceso a su cámara, permite el acceso a su micrófono. Este afán imperioso del hombre de tener el control
lo ha llevado a desarrollar tecnologías como el chip de identificación biométrica. Utilizarán la retina, utilizarán nuestra cara, utilizarán nuestro iris, utilizarán nuestras huellas, utilizarán nuestra forma de caminar, de movernos, de agarrar un celular, de hablar, el sonido de nuestra voz, nuestras palpitaciones incluso. ¿Sí? Todo eso está ya en camino, pero no es la marca de la bestia. ¿Que va a ser la tecnología que utilice el enemigo? Quizás. Como va a utilizar mucha otra tecnología, como el internet. Hoy lo usamos nosotros, el pueblo de Dios, para compartir este evangelio. Pero quizás después va a ser utilizado única y exclusivamente para compartir los mensajes de el falso profeta y del anticristo. Por eso es importante que usted y yo seamos entendidos de los tiempos. Y hoy más que nunca, nuestro corazón esté conectado a Dios. Como termina hablando Mateo, ¿no? Enfocados nosotros en Dios. Nuestra fe afirmándose. Como esas vírgenes prudentes que están listas con su aceite y velando, sabiendo. No sabemos a qué horas vendrá, pero sabemos las señales. Sabemos más o menos, estamos identificando algunas cuestiones. Pero quizás lo más importante de todo esto es que usted y yo no estemos en estos días terribles donde será el gobierno del anticristo y de todo su poder. Ahora, hasta aquí parece todo desolador, ¿no? Pero lo más importante, que lo podemos ver en unos capítulos más adelante, es como Dios, a través de Jesucristo, vendrá con fuerza, con poder, con autoridad, y habrá una gran guerra donde el pueblo de Dios y su rey vencerán. Eso es lo que usted y a mí nos tiene que interesar. Eso es lo que a usted y a mí nos tiene que alentar nuestra fe. La gente hoy está apanicada. Se va a acabar el mundo, pastor. Se va a acabar esto, se va a acabar aquello. Estamos en el principio de dolores. Estamos en la sombra de lo que ha de venir. Estamos viendo lo que va a suceder. Pero este no es el fin. Sin embargo, para que nosotros podamos olvidarnos de eso, realmente nosotros olvidarnos de eso, es fortalecer nuestra intimidad con Dios. No es estar preocupados de un avatar, no es estar preocupado de un chip insertado, no estar preocupado pues si me están oyendo o no me están oyendo, no es estar que si estoy identificado por mi credencial de lector, si mis huellas. Ojo, todo eso simplemente son elementos que van componiendo el final del mundo. Lo que usted y a mí nos tiene que hacer reaccionar, y tenemos que hacer guerra en este tiempo, es contra las ideologías, las modas y tendencias que el diablo está imponiendo. El corromper la familia, el destruir la familia, el destruir la vida, el destruir nuestra fe en Dios. Hoy tenemos muchos jóvenes, incluso dentro de la iglesia, que no creen en Dios. Pueden creer que existe, pero no le creen a Dios. Hay una desvinculación en el corazón de las nuevas generaciones y Dios. Y eso es responsabilidad de nosotros, las generaciones que venimos desde atrás, porque hemos sembrado semillas de maldición. En los 70s se sembraron semillas de rebeldía. En los 80s se sembraron semillas donde el divorcio, el tener hijos fuera del matrimonio empezó a ser una constante. En el 90 comenzaron los excesos a través del homosexualismo, del lesbianismo, a través de ir en contra de lo natural. Esas semillas hoy están dando fruto en una generación que cada vez está más alejada de Dios. Tan sencillo.
Eso es lo importante. ¿Sí? No estar, oye, pastor, no pongas un avatar porque estás invocando al dios avatar de hindú. El dios, la religión hindú tiene 6 millones de dioses. La dios vaca, y tú te la comes. ¿Sí? Por Dios. No te distraigas. No te distraigas en eso. Aquí lo importante es mantener nuestra lucha frenética para que la fe siga avanzando, y cuando venga el gran arrebatamiento, cuando venga el rapto, nosotros digamos: Señor, mira, la mies fue mucha y los pocos sobre los que había hicimos un gran trabajo, y aquí mira, gané a tantos. De entrada gané a mi esposa, de entrada gané a mis hijos, de entrada gané a mi suegra, de entrada gané a mi vecino, de entrada gané a mi jefe. No que digas: Señor, pero yo hablé en las redes sociales de que esto que estaban haciendo con cancelar Netflix, Señor, porque el Netflix es del diablo. Hace 10 años había hasta predicadores y había prédicas el domingo donde se decía: el Facebook es la red del diablo. No te metas ahí porque la intención es tenerte controlado, conocer tu proceder, conocer tu vida, etcétera, etcétera. Y hoy esos mismos están predicando en esta red social. No tengamos doble moral. Vayamos sobre el fundamento, la defensa de nuestra fe, como lo hizo Pablo, defendiendo a Jesucristo con nuestro testimonio, con nuestra vida, impactando el corazón de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, respaldando y ganando el corazón de nuestros pastores. Hoy están muriendo miles de pastores en el mundo. Hay un ataque del diablo en contra de la iglesia, sea por COVID, sea por infarto, sea por lo que sea. Es un ataque del diablo en contra de la iglesia. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Criticando. ¿Sabe por qué? Porque por años se ha levantado la iglesia juzgando, condenando a sus líderes y pastores. Quizás no ha pensado que corre el riesgo de quedarse sin cabeza terrenal, de tanto estar hablando mal de sus pastores y de sus líderes. Hoy hay deserciones en las iglesias. Hoy ya no nos comprendimos, ya no nos entendimos. Vamos a dividirnos. Entienda, una iglesia dividida no prevalece. El principio fundamental de la iglesia de Dios, de los hijos de Dios, que están establecidos desde el principio, cuando habla porque esto empieza ahora, la iglesia en casa, y la iglesia es un proceder también del diablo de robarle a la iglesia, al templo, al lugar consagrado, su esencia especial, porque a Dios le gusta que su pueblo se reúna, le alabe, que el pastor predique y comparte el evangelio. Estoy a punto de terminar y quizás me corte aquí mi pila. Déjeme, le trato de conectar. Quiero dejarle con esa reflexión. Y no quiero que me corte. Quiero despedirme antes y quiero orar por usted. Es tiempo de defender nuestra fe y no preocuparnos por tonteras. No le puedo calificar de otro nombre. La defensa de nuestra fe es la defensa del evangelio. No andar viendo demonios donde no existen. La defensa de la iglesia. Los hijos de Dios están establecidos desde la salida del Edén. Los hijos de Dios se fueron con Noé y los hijos de los hombres. La iglesia juega un papel fundamental. Mire, deje que los gobernantes se preocupen por el nuevo orden mundial, que es una realidad. Pero aquí, la que manda y gobierna mientras esté aquí es la iglesia. El Señor le dice a Pedro: y la iglesia tendrá tanto poder
que ni las puertas del infierno la podrán tocar. Y todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desate en el cielo será desatado en la tierra. Quiero terminar. No quiero que me vaya a cortar por cuestión de pila. Soy Ernesto Ramírez. Si quieres, sígame ahí en mis redes sociales. Ernesto Ramírez. Es un placer para mí poder haber compartido este mensaje. Espero que le haya servido un poquito de luz. Si le bendijo, compártalo, para que puedan otros llegar al principio del conocimiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas en este tiempo. Un pueblo imbatible en su fe, inquebrantable en su conducta y con mucha valentía, aún en medio de esta pandemia. ¿Por qué? Porque la palabra nos lo recuerda en el Salmo 91, que ninguna plaga podrá tocar nuestra morada. Y caerán 1000 muertos y 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no llegará. Ahí donde esté, Señor Jesús, gracias por estar con nosotros, por traer tu palabra a nuestra vida, por llenarnos de tu gracia, de tu amor y de tu presencia. Señor, manténnos en tu mano y en tu diestra poderosa. Líbranos del mal, del perverso, del violento, del hombre malo, de la peste, de la muerte, de la enfermedad, de la muerte repentina. Y si llegamos a morir, Señor, sea también por tu soberana voluntad, porque tú eres el que dispones sobre nuestra vida, entendiendo que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias, Padre. Protege y guarda a tu pueblo. Ya nos inmunes a cualquier amenaza y acechanza del diablo. En el nombre de Jesús. Amén. Le agradezco, familia, que se haya conectado. Comparta este mensaje si le fue de bendición. Síganme en redes sociales, Ernesto Ramírez. Y le agradezco mucho la oportunidad, alegro a la Alianza Evangélica de Guerrero, la oportunidad de poder compartir este mensaje. Saludo a todos mis hermanos en Acapulco. Espero pronto poder verlos, saludarlos, abrazarlos y estar con ustedes. Dios me los bendiga desde la Ciudad de México. Este regiomontano les saluda. Hasta pronto.